Dios te bendiga grandemente en Cristo Jesús. En esta oportunidad tenemos la enseñanza titulada ¿Qué es la apostasía y cuándo regresa Cristo? Esta enseñanza aborda una de las tres partes en que se fundamenta la doctrina del cristiano, la esperanza. Pero, ¿esperanza de qué? Pues del glorioso retorno de nuestro Señor Jesucristo y de la resurrección de los muertos. Este mensaje, basado firmemente en 1 Corintios 15, no es meramente una simple doctrina, es uno de los tres pilares en que se sustenta nuestra fe. Los otros dos son la creencia y el amor, el fundamento de nuestra esperanza y la promesa de nuestra vida eterna. Pero antes de entrar en este tema tan interesante, es menester, primero, que entendamos sobre dónde están los muertos ahora. Porque la mayoría de los cristianos cree que al morir, los que pertenecen a Cristo son inmediatamente recibidos en gloria, vivos y conscientes junto a Dios y sus seres queridos. Sin embargo, la palabra de Dios argumenta que esta creencia es contraria a las enseñanzas bíblicas. Si la felicidad eterna se alcanza inmediatamente después de la muerte, se cuestiona la necesidad entonces del retorno de Cristo y la resurrección. Además, si la muerte fuera la entrada a la felicidad eterna, no sería un enemigo, sino un amigo. Sin embargo, 1 Corintios 15:26 declara que la muerte es el postrer enemigo que será destruido. La palabra muerte en la Biblia, thanatos en griego, Thanatos, se define como el fin natural de la existencia terrenal y es un estado continuo. La liberación de este estado de muerte depende del retorno de Cristo, como se menciona en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, donde los muertos en Cristo resucitarán primero. Hasta el retorno de Cristo, los muertos se encuentran en el Hades o Seol. Hades en griego, Seol en hebreo. Estas palabras, transliteradas directamente de estos idiomas, se refieren al dominio de la tumba, un estado continuo de los muertos, no un lugar físico de sepultura. En el Hades o Seol no hay conocimiento ni memoria, según Salmo 6:5, Salmo 146:4 y Eclesiastés 9, versículos 5, 6 y 10. Pero leamos cuidadosamente estos versículos de Eclesiastés para que podamos entender este punto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, no hay trabajo, no hay ciencia ni sabiduría. Fíjense, estos versículos están muy claros y se interpretan a ellos mismos allí donde están escritos. Aquí podemos ver claramente que el Seol, la muerte, es un estado continuo, no es un sitio. Y no toda la persona que está en el Seol, toda persona que murió, pues no está consciente, no se está entrometiendo en la vida de la gente. No es que, mi abuelita se acordó de mí, me dijo que tal cosa, que yo te llamaba de tal forma. No, no es de esa forma, porque eso no cuadra con la exactitud de la palabra de Dios. La exactitud de la palabra de Dios dice que los muertos están muertos en un estado de inconsciencia, no hay ciencia, no hay conocimiento, no hay trabajo, no hay nada.
Jesucristo mismo descendió al Hades por 3 días y 3 noches, sin conciencia, como se indica en Mateo 12:40 y Hechos 2, versículos 30 al 32. Al igual que todos los hombres, Jesús fue al Hades, donde se produce la corrupción. Dios lo levantó del Hades para que no viera corrupción total. Habiendo pues entendido este concepto tan importante, pasemos a estudiar el retorno de Cristo y la resurrección. Primera de Corintios 15 inicia relatando cómo Dios levantó a Cristo y además nos interpela cómo no creer en la resurrección ya que Cristo sí resucitó. Nuestra fe se erige sobre la verdad de que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que nos resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pablo argumenta en 1 Corintios 15, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación y fe son vanas y aún permaneceríamos en nuestros pecados. Qué desconsolador si nuestra esperanza se limitara a esta vida. Imagínense ustedes eso. Pero alabado sea Dios, nuestra creencia no es vana, porque Cristo sí resucitó. Esta es la tesis central. La esperanza de la humanidad es la resurrección de Cristo. Para que el Cristo que ascendió retorne, era indispensable que primero hubiera resucitado. Dado que Cristo sí resucitó, la pregunta natural es, ¿cuándo regresará? Bueno, Mateo 24:3 y 6 registran la pregunta de los discípulos sobre su retorno personal y el fin del tiempo. La palabra clave para entender su retorno es parusía, que indica la presencia personal. Así como su primera venida abarcó un periodo, lo mismo ocurre con la segunda venida, la parusía. Los acontecimientos del fin, Sunteleia, incluyen, primero, la venida de Cristo por sus santos, por sus santos. 2, los eventos de Apocalipsis con la venida de Cristo con sus santos. Como tercera, la primera y la segunda resurrección. Y como cuarto punto, el fin, en griego telos, cuando la muerte es destruida. Distinguir las dos fases de la parusía es crucial, pues en ambas los muertos serán vivificados y los creyentes vivos en la primera resurrección serán inmortales. La fase primera es el retorno de Cristo por su iglesia, también conocida como la reunión. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, está contenida esta información. Esta reunión afecta exclusivamente a quienes, como miembros de la iglesia del cuerpo, hemos creído y confesado a Jesucristo como Señor, conforme a Romanos 10, 9 y 10. Esta era abarca desde Pentecostés hasta la primera parte de la parusía. El orden de los acontecimientos no fue revelado a través del apóstol Pablo y está en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y en 1 Corintios capítulos 15. En 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18, el Señor mismo descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que estemos vivos en ese momento, seremos llevados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En esta venida por su iglesia, Cristo no descenderá a la tierra, simplemente reunirá a los muertos y vivos de la iglesia del cuerpo. 1 Corintios 15, versículos 51 al 54,
añade el misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante. Los muertos serán resucitados incorruptibles y los vivos, nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Nuestro cuerpo espiritual será como el suyo resucitado. La segunda fase de la parusía es el retorno de Cristo con su iglesia, Esta venida de Cristo a la tierra con sus santos es parte de la parusía, específicamente el día del Señor, donde el Señor juzgará. Esta fase es descrita con la palabra griega apocalipsis, que significa aparición o revelación. La verdad consoladora para la iglesia del cuerpo es que no sufriremos esta experiencia, pues ya habremos sido reunidos con Él. No pasaremos por la tribulación descrita en el libro de Apocalipsis. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 1 al 3, nos ruega no perturbarnos, pues el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía, que quiere decir la partida de la iglesia. Es fundamental comprender con precisión el significado de apostasía, ya que a menudo se enseña de forma errónea que se refiere al abandono de la fe cristiana por parte de una persona. Esta interpretación genera confusión, pues a lo largo de la historia muchas personas se han apartado de la fe sin que esto desencadene el apocalipsis. La clave radica en su origen etimológico. La palabra griega apostasía no significa pecado, sino salida hacia afuera de o alejarse de un punto hacia afuera. En esencia significa partida. La confusión surge de la interpretación equivocada de la segunda parte del versículo de 2 de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Para ilustrar este concepto, considere el siguiente ejemplo. Imagínate que te asomas a la puerta de un aula, a simple vista, no podrías distinguir quiénes han reprobado y quiénes no. Sin embargo, si una autoridad entra con una lista de aprobados y nombra a ciertos estudiantes pidiéndoles que salgan, ahora sí podrías identificar claramente a los estudiantes reprobados. Son los que quedaron adentro. La partida o salida de los primeros hizo manifiesto a los segundos. De manera análoga, cuando Cristo saque fuera apostasía a sus santos, las personas que permanecerán en la tierra serán las que experimentarán el apocalipsis. La partida de los santos manifestará a aquellos que han de pasar por ese periodo, que son el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nuestra liberación de la ira venidera es confirmada en Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y Romanos 5:9, porque por Él seremos salvos de la ira. Ahora bien, antes de la segunda fase de la parusía, la iglesia ya habrá sido juzgada, no para castigo, sino para recibir recompensa. Segunda de Corintios 5:10 nos dice que compareceremos ante el tribunal de Cristo, que en griego es bema. Bema es el tribunal de Cristo. Compareceremos ante el bema para recibir premios y recompensas por nuestras obras y fidelidad.
no sentencia de condenación, pues ya hemos sido justificados en Cristo. Mientras tanto, en el día del juicio del Señor, cuando toda la gente ya haya sido resucitada, de acuerdo con 1 Corintios 15:22, todos, excepto la iglesia del cuerpo, aparecerán ante el gran trono blanco para ser juzgados según sus obras, como está contenido en Apocalipsis 20. Cuando Cristo retorne con sus santos, ya reunidos, habrá dos resurrecciones, una para los justos y otra para los injustos, como está en Juan 5, 28, 29 y Hechos 24, 15. Apocalipsis 20 revela que Satanás será atado por 1000 años y durante ese tiempo los justos reinarán con Cristo. Apocalipsis 25 dice: esta es la primera resurrección. Después de 1000 años, Satanás será desatado y luego lanzado al lago de fuego y azufre. Luego, el juicio del gran trono blanco ocurrirá y los muertos, grandes y pequeños, serán juzgados. Finalmente, la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego, lo cual es la segunda muerte. Después de esto, el fin, telos, llegará cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre, habiendo suprimido todo dominio. En ese momento, todos habrán sido juzgados y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más pecado, enfermedad o muerte. Él será Rey de reyes y Señor de señores. Es preciso que reine hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El postrer enemigo destruido será la muerte, cuando sea lanzada al lago de fuego. Apocalipsis 20:14. Entonces la muerte no tendrá aguijón. Para cuando Dios sea todo en todos, la iglesia habrá sido reunida y recompensada. Los justos serán resucitados en la primera resurrección y los injustos en la segunda resurrección para ser juzgados y condenados. Y finalmente la muerte destruida. Únicamente en estas tres ocasiones, la reunión, la primera y la segunda resurrección, serán los muertos vivificados. En las próximas enseñanzas o en unas próximas enseñanzas estaré explicando minuciosamente algunos versículos que tradicionalmente son tergiversados para apoyar doctrinas que enseñan que los muertos están vivos, tales como 1 Samuel 28, 7 al 25 sobre la profetisa de Endor, Mateo 17, 1 al 9 que tratan de la transfiguración, Filipenses 1, 21 al 27 donde Pablo dice que la muerte es ganancia, Hebreos 11, 5 sobre la transposición de Enoc, entre otros. Este análisis detallado nos ayudará a comprender aún mejor la verdadera naturaleza de la resurrección y el destino final, temas centrales de la esperanza que nos sostiene. Así pues, hermanos queridos, esta es la bienaventurada esperanza que nos sostiene. Como miembros de la iglesia del cuerpo, estamos destinados a irnos con el Señor cuando regrese por nosotros santos. No pasaremos por la ira venidera, sino que seremos transformados, recibiendo un cuerpo espiritual y glorificado. Mantengamos firme esta esperanza, consolándonos unos a los otros con estas maravillosas palabras, con esta maravillosa verdad. Que esta comprensión profunda de la resurrección y del retorno de Cristo lo fortalezca, disipe sus temores y los impulse a vivir vida de gratitud y fidelidad
sabiendo que nuestro Señor Jesucristo sí retorna. Dios te bendiga grandemente, hermano, en Cristo Jesús.